Así que la idea es comentarles a ustedes un par de aspectos que nosotros podemos rescatar de la experiencia que realizamos en la Universidad Católica de Salta en la aplicación de un curso, que ahora les cuento que no fue realmente un curso, sino fue un taller para compartir experiencias, vinculado a la formación a la formación por competencias. En particular, lo que nos vamos a detener un poquitito aquí es sobre lo que estuvimos dialogando, algunas ideas fuerzas sobre el tema de evaluación. En primer lugar, lo que quería compartir con ustedes es que este curso, a diferencia de otros que estuvimos viendo anteriormente, estuvo orientado inicialmente a realizar no era un curso directamente, no era una formación, sino que era una reflexión teórico-práctica donde se aplicaban los conceptos de Entral en un target group determinado. Ese target group que nosotros identificamos dentro de la universidad, interno, es decir, hacia adentro de la universidad, eran profesores universitarios que participaban de capacitaciones hacia empresas. Esas capacitaciones hacia empresas daban un target de profesionales, todos con su licenciatura o con sus grados de maestría y en algunos casos de doctorado, que se ponían en contacto con esta problemática de la formación por competencias. Entonces, lo primero que teníamos que transmitir, o lo primero que empezamos a discutir, es tener esta cuestión del conocimiento que necesita renovarse varias veces a lo largo de la vida. Eso implicaba decirles, en términos de Lorán, que no solamente ellos eran incompetentes, sino que además eran inconscientes. Con lo cual, ahí perdimos de movida la mitad de los profesores universitarios que se habían inscrito a la capacitación. Sin embargo, fueron reemplazados por estudiantes de posgrados en una actitud mucho más activa y con una mirada un poco más, digamos, abierta sobre estas cuestiones de competencia. Entonces se generó un grupo mixto, de alguna manera, de profesores y estudiantes, todos ellos avanzados, es decir, que todos con su licenciatura por lo menos completada. Es decir, un grupo interdisciplinario, desde ingenierías, licenciaturas, etc., en el ámbito de la escuela de negocios, que es donde nosotros nos estamos desempeñando. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, lo primero era cómo se hace la vinculación entre los conocimientos que normalmente, que históricamente da la universidad como cuestión clave del proceso formativo, frente a lo que requieren las empresas en el marco de una escuela de negocios que muchas veces excede lo que es el conocimiento específico temático. Es decir, cuando nosotros trabajamos, y fue la primera, utilizando las metodologías que desarrollamos en el Alfa, los cuestionarios de competencias de base, competencias de ingreso para las formaciones, para discutir estas cuestiones, nos dábamos cuenta de que lo que surgía como importante en términos de competencias eran aquellas competencias que nosotros normalmente no abordábamos a estudios de posgrado. Quiere decir que cuando les preguntábamos qué era lo que para el interesado era considerado una competencia clave para el desarrollo profesional, para desarrollar y capacitarse a nivel de posgrado, a nivel de empresa, surgían competencias normalmente generalistas que hacían que no estaban del todo coincidentes con los contenidos mínimos que se proponen normalmente en las currículas formales. Y ahí hay una cuestión interesante, digamos, vinculada a lo que era el proceso de discusión que tuvimos dentro de la universidad, que es esta formación, cuál es el diálogo entre la formación, entre el proceso formal que se da dentro de las universidades y lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, un diálogo entre el porcentaje muy pequeño de formación que nosotros damos, que es responsabilidad nuestra desde la universidad, en el marco de una formación mucho más amplia. Y esto nos pone en consideración de que muchas veces lo que damos en la universidad es una serie de contenidos que le ayudan al estudiante para potenciar los conocimientos, para potenciar las competencias generales que tienen adquiridas en otros contextos y los hacen un profesional exitoso. Es decir, refuncionalizar eso que nosotros discutíamos en términos de competencias dentro de lo que es el ámbito de la escuela de negocios, y decir, bueno, cuáles son las que nosotros son responsabilidad nuestra, que sirven para potenciar todas las otras que han sido desarrolladas a lo largo de la vida. ¿Sí? Esto hace que nosotros a lo largo del
el taller, nos preguntáramos este tipo de preguntas: ¿qué es enseñar por competencias? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta? Etcétera, ¿no? Y lo primero que surgió como importante dentro de lo que es el análisis de los proyectos del proyecto Alfa es que optamos, en función de esta discusión, por una combinación de metodologías e-learning y presenciales para el desarrollo del taller, para el desarrollo de la actividad que propusimos. ¿Por qué? Porque se valoró entre el grupo de personas que estuvimos participando de esto la necesidad de combinar en un sistema e-learning los aspectos de formación a distancia, que en la Universidad Católica de Salta están muy desarrollados hace más de 20 años, pero en este tipo de talleres específicos surgió el interés de los participantes de interactuar en mesas de discusión que tuvieran mayor interfaz. Ayer, hablando con compañeros de la Universidad de Venezuela, de la ULA, ellos, el esquema que recién contaba Gloria de la interfaz a través de un video puede superar quizás este tipo de actividades, con lo cual sería interesante también ponerlo en contexto. Entonces, el objetivo era reflexionar sobre la práctica evaluativa del enfoque por competencias dentro de la actividad. Entonces, esto también desde el punto de vista de la formación universitaria requiere también un cambio de paradigma importante, que es considerar al estudiante como centro del proceso educativo. Y en la discusión que nosotros estábamos desarrollando surgió fuertemente que el rol de la universidad en términos del mercado del título, es decir, en términos del valor que tiene el título en el ámbito en el cual se desarrolla profesional, está dado justamente por el proceso formal. Es decir, ese proceso formal, un sistema estandarizado, controlado, con aseguramiento de la calidad, con en muchos casos, como es en el caso de Argentina, con un proceso de acreditación de las carreras muy fuerte, ¿sí? Tiene que dialogar con un proceso de formación por competencias que no necesariamente entra dentro de los contenidos del proceso de acreditación. Es decir, la CONIAU, que es el organismo que acredita las carreras en Argentina, en ningún momento trabaja sobre competencias, sino que trabaja sobre contenidos mínimos vinculados a... Entonces hay un diálogo permanente entre lo que se requiere como valores importantes a la hora de obtener un título versus los valores importantes a la hora de ejercer ese título en la calle. Eso es interesante. Si eso además le sumamos la complejidad de la evaluación vinculada a este diálogo de cuestiones formales y de las cuestiones complementarias, las cuestiones que hacen al ejercicio, requiere que el docente reprograme toda su estructura de evaluación frente al grupo de estudiantes. Y esto generó una gran discusión entre los docentes y los estudiantes de maestría, un grupo combinado. ¿Qué es lo que les interesa aprender? ¿Para qué les sirve lo que están aprendiendo? ¿Y cómo se hace para evaluar si realmente esas competencias se están desarrollando en ese sentido? ¿No? Bueno, esto pasó rápido porque en realidad estas son las competencias sobre las cuales, es un esquema clásico de competencias sobre las cuales se estuvieron discutiendo en esos ámbitos. Y si pasamos a esto, fundamentalmente lo que requiere es la implementación de acciones, lo que se estuvo discutiendo, la implementación de acciones por lo menos a 3 niveles. Es decir, que contar con diferentes posibilidades de evaluación que den respuesta a estas diferentes posibilidades o diferentes intereses que tienen los estudiantes egresados de posgrado para el desarrollo de las actividades profesionales, diseñar actividades e instrumentos que permitan detectar la capacidad de utilizar lo aprendido en un determinado entorno, y esto generó mucho debate también en lo que se refiere al impacto que tiene la formación de posgrado en el ámbito profesional, es decir, cómo hacemos para medir si lo que el profesional está aplicando en su vida profesional realmente es producto de lo que generó la universidad en ese posgrado, o es producto de lo que en realidad viene trayendo el estudiante y la universidad potencia en un determinado momento, en un determinado lugar, pensando también de que eso va cambiando permanentemente, ¿no? ¿Sí? Y por último, ¿cómo se hace para evaluar preventivamente cuál es la finalidad de esas formaciones en función de lo que se está desarrollando? Entonces esto nos llevó, y que lo estamos sistematizando, lo estamos sistematizando para incorporar en una publicación que va a formar
textos que estamos desarrollando en ALFA, una serie de criterios sobre los cuales nosotros planteamos la necesidad de evaluación, o los criterios de evaluación vinculados a este diálogo entre lo que la universidad tiene como responsabilidad propia y el impulso que se lleva a través de la formación por competencias, ¿no? ¿Cómo se hace a través de la definición de estos criterios y la definición de las evidencias, o cómo sería en este caso para la recolección de las evidencias vinculadas a este proceso de evaluación y acreditación de las competencias formadas a nivel de posgrado? ¿Sí? En particular, rediscutimos a través de herramientas de evaluación esto que un poco decía Loren, de qué significa ser competente para un profesional, y pasamos por todas esas etapas de definición de cuáles son las competencias claves a tener en cuenta a través del análisis de repositorios, de las competencias claves a tener en cuenta a la hora del desarrollo profesional. Un caso clásico: arrancamos el taller diciendo, ustedes haciendo una encuesta escrita preguntando si ellos se creían competentes. Una hora de pensamiento sin escribir nada, ¿sí? Hasta que empezaron a surgir estas cuestiones que hablábamos diciendo, bueno, depende del contexto, depende del tipo de actividad profesional, eso va cambiando el tiempo, etc. Coincidiendo con lo que veníamos discutiendo a nivel del proyecto ALFA en este sentido. Entonces, rápidamente, la definición, la discusión sobre diferentes estrategias de aprendizaje. Nosotros elaboramos a través de un aula virtual vinculada al proyecto, que incluía todo este tipo de estrategias de aprendizaje. Ahí también requeríamos como competencia de base el uso de la plataforma Moodle de la universidad y el uso de las tecnologías, por ejemplo el tema de la computación, como competencia de base o competencia de ingreso a este taller, cosa que ha dejado otra porción de profesionales fuera de la discusión de este taller, y no necesariamente por cuestiones generacionales ni de edad, sino por una cuestión de vinculación con estas tecnologías, ¿sí? Algunas de las estrategias de aprendizaje y algunas de las técnicas e instrumentos de evaluación que hemos puesto en consideración de los participantes para la discusión. En particular, algunas de las conclusiones que hemos trabajado era el tema de que lo que se enseña responda a esta cuestión de las necesidades personales y profesionales, con lo cual lo primero era definir en discusión cuáles eran estas necesidades, que lo que se enseñe sea aprendido, también lo discutimos, cuál es el grado de impacto de estas cuestiones que estamos desarrollando, que lo aprendido sea trasladado a la tarea. Ahora, si esa tarea cambia, volvemos a la situación de iniciales, digamos, del proceso, y que esto sea trasladado a la tarea, se sostenga en el tiempo, ¿no? Y ahí entra el concepto de cambio en las actividades que los profesionales hacen normalmente en un mercado como es el de negocios, muy variable también, ¿no? Los negocios varían en cuanto a sus características. Un punto central de lo que estuvimos desarrollando fue el uso de las TICs particularmente, y ha generado mucha expectativa porque normalmente los profesionales que estuvimos trabajando en taller formaban parte o tenían la perspectiva de que las TICs eran fundamentalmente un proceso de learning vinculado a una plataforma, cuando el uso de las TICs es mucho más amplio que eso, ¿sí? Visto que acá me está pasando el humo, me pongo el cartoncito rojo. Y en definitiva, para la conclusión, lo que estamos avanzando actualmente es en cómo vincular la cuestión que yo les comentaba, estas cuestiones vinculadas a lo que serían los procesos de formación por competencias, en diálogo con lo que es la formación formal vinculado a los procesos de acreditación de la carrera. Entonces, en particular, estamos avanzando, en el caso de algunas carreras, en un esquema de este tipo, donde el esquema modular es el ingreso, curso modular, sí hay momentos de evaluación in itinere, momentos de evaluación final, pero donde el proceso vinculado a alfa, asociado a competencias, aparece como evaluaciones de competencias previas para los momentos de ingreso a la carrera profesional, en este caso de maestría, y en particular la CONIAU, que como les decía es el órgano de acreditación de las carreras formales de posgrado, de grado y posgrado, porque estamos vinculados al posgrado,
es el órgano que acredita cada una de las carreras y le da el valor oficial al título, abre dos puertas que son interesantes en una resolución reciente para la incorporación de estas cuestiones. La primera puerta es que para las carreras presenciales requiere 2/3 de la actividad presencial, con lo cual 1/3 abre la puerta al uso de tecnologías, al e-learning, a la incorporación de otras cuestiones de validación de competencias, etc. Es decir, ahí nos abre una ventana, lo formal, ¿no? Y lo otro es la apertura, en esa misma resolución, de los trabajos de tesis que antes eran académicos, fundamentalmente académicos, hacia metodologías de evaluación que ponen en relieve la aplicación de diferentes competencias, por ejemplo, los trabajos de aplicación. Es decir, ahí hay dos puertas del sistema formal de acreditación que nos están ayudando a que incorporemos estas cuestiones que estamos viendo desde Alfa. Con esto les agradezco la participación. Es todo lo que tenía para comentar con ustedes. Espero que hayan elaborado algunas preguntas, que hayan elaborado algunos temas que quisieran profundizar en el próximo encuentro, que va a ser en breve. Agradecerle a los participantes las exposiciones que estuvieron muy interesantes y que han abierto muchas interrogantes para que podamos compartir, ¿sí? Invitarlos a participar del coffee y después hacer el plenario con la otra mesa. Muchas gracias a todos ustedes por participar.